Tenemos la posibilidad de conversar con José Luis Espert, sí, candidato a presidente por Despertar. Buen día, Espert. Ariel Ijalat lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Hola? Bueno, se nos cortó, ahora vamos a ver si lo retomamos. No le gusta Luis Miguel. No le gusta Luis Miguel. Probá poniendo una de Pantera, a ver si agarra. No, estuvo ayer reunido con el ministro de Hacienda, Así ¿sí? es, Hernán Lacunza. Lacunza, Espert, que es un hombre que ha sido muy crítico de la política económica de este gobierno. De hecho, es candidato a presidente, se postula ahora para las elecciones del 27 de octubre. Espert, ¿ahora sí nos escucha? Ahora sí, hola, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Ariel Ijalat lo saluda. Un placer. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, Espert, muchos temas tenemos para conversar con usted. Quisiera primero preguntarle cómo fue la reunión ayer con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Bien, le diría una muy buena reunión. En primer lugar agradezco la invitación del ministro. Dialogamos sobre todo lo que está pasando, obviamente. Yo, la impresión que me llevé que su objetivo, su mandato en algún lugar que el presidente le ha dado es llevar lo menos escorado posible al barco llamado Argentina hasta el 10 de diciembre, cuando se haga el cambio de mando, ya sea para Macri o para Fernández, que parecería ser que son los dos candidatos con más chances de ganar estas elecciones. Así que eso es una cosa que hay que tenerla clara, digamos. Acá no vamos a ver reformas estructurales ni demasiadas pretensiones. Es un ministro cuyo objetivo no menor, luego de la crisis cambiaria de la primera semana posterior a las PASO, queda claro que no es menor su objetivo, es llevar esto a buen puerto el 10 de diciembre. Ante lo cual mi comentario fue que esto requería y requiere de moderación tanto del presidente como del principal candidato a la oposición, Alberto Fernández. Creo que la gestión de Lacunza se va a definir en parte por lo que el gobierno haga y lo que el principal candidato a la oposición, Alberto Fernández, declare. Ahora, Espert, ¿se puede llegar sin escorar el barco al 10 de diciembre sin cambios estructurales? O sea, sin cambios fuertes. Alguna chance hay. Por supuesto, a ver, si vamos a discutir el otro partido que Argentina se debe, que es algún día hacer lo que tiene que hacer para que le vaya bien, o sea, un montón de reformas estructurales, todas pro mercado, de competencia con el mundo, apertura al comercio, un Estado pagable, leyes laborales amigables con el empleo, esos tres vértices implican 10 millones de reformas. Por supuesto que eso es lo que debería hacerse, pero siendo realistas de acá a los menos de 4 meses que ya quedan al 10 de diciembre, me parece poco probable, poco realista pensar que el gobierno pueda hacerla. Yo lo que hubiera preferido, después de la tremenda derrota del oficialismo el 11, es que el gobierno de Macri convocara a un gobierno de unidad nacional, a los jefes de bancada, las cámaras del Congreso, la Corte Suprema, los gobernadores, para empezar a recorrer este camino de a poco. Sin lograr consenso con estas reformas nunca las vamos a hacer. Lo que yo sí le aseguro, como vengo diciendo en los últimos 25 años, que si no lo hacemos, no pidamos que algún día nos vaya bien. Nos puede ir bien si hacemos lo que está bien hacer, ¿no? Ahora, no pero por ejemplo, Espert, algo que nos preguntaba, las cosas que estamos haciendo, ¿no? algo que se nos ocurría aquí nosotros en la mesa, pero que lo plantean distintos analistas políticos y economistas, es, bueno, de acá al 10 de diciembre, de algún lugar tiene que recaudar el dinero, y un lugar que decide no tocar, por ejemplo, son las retenciones agropecuarias. ¿Esa podría ser una solución? ¿Se dice poner más retenciones a las exportaciones? Sí. ¿Usted cree que no? A ver, bueno, acá donde se mezclan las cuestiones de coyuntura con las cuestiones filosóficas y de fondo. Poner un impuesto a la venta de productos al exterior es una cosa absurda, no tiene el más mínimo sentido. En ningún lugar del mundo se graban las ventas al exterior. Es una cosa ridícula. Los países se matan por venderle cosas al mundo. Ponerle un impuesto, una penalidad a venderle cosas al mundo es un sinsentido total. Ahora, a lo mejor en la coyuntura el gobierno necesita más plata, no sé,
Ojalá que la saquen de algún otro lado. Yo creo que el gobierno... Claro, el tema es de dónde. ¿De dónde se puede debería. sacar la plata, experto? Bueno, yo creo que el gobierno, así como cuando tiene que recaudar plata, siempre pone un impuesto más, que algún día, por lo menos, no diría que lo bajen ahora, de acá a diciembre, pero que lo congelen al gasto en esta emergencia. No se puede pagar, no se puede seguir indexando el gasto a la velocidad que se indexa. O sea, el gasto público son impuestos, no son entes innominados. Es gente que trabaja y que deja de consumir o de invertir para pagar impuestos. Yo creo que esta es otra discusión filosófica, ¿no? Los impuestos deberían ser una cosa sagrada, o sea, el gasto público debería ser una cosa sagrada, que cada peso que se gasta debería estar debidamente justificado y no acá, como hace el Estado, gastar a tontas y a locas y después Dios proveerá con qué nivel de impuestos se va a financiar eso. Expert, ¿qué tal? Buen día. Nicolás Lantos te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Ayer, a la salida de la reunión con la CUNSA, pude ver en vivo unas declaraciones que hizo ahí ante algunos móviles de televisión y realmente se lo notaba preocupado. ¿Hubo algún dato que se haya enterado durante la reunión, algo que le haya dicho el ministro de Economía que le generó algún tipo de preocupación más allá, digamos, de la situación del día a día que conocemos todos los argentinos? Vos decís que me viste preocupado, ¿por qué lo decís? Por sus declaraciones, me pareció, digamos, tuvieron un tono de mesura muy fuerte cuando pidió responsabilidad al gobierno, a la oposición. No solo yo estaba justamente al aire en ese momento y varios coincidimos con que se lo veía, digamos, como genuinamente preocupado por el futuro inmediato. Entonces nos surgió la duda de si en la reunión había aparecido algún dato, alguna cuestión. No hubo nada en particular. Sí, estoy muy preocupado por el hecho de que la crisis, yo les aseguro que la crisis cambiaria, ese sablazo del dólar de los primeros días posteriores a la elección del 11 de agosto, van a provocar un golpe en la población fenomenal, sí, eso está de clarísimo, aceleración de precios, de aumento de la pobreza, lo cual le complica mucho más todavía las chances electorales al gobierno, por lo cual el programa económico, el barco que tiene que manejar o conducir la CUNSA está realmente muy complicado, y yo veo del otro lado, del lado de la política, tanto del gobierno como del principal candidato a la oposición, muy poca prudencia. Lo del sábado del gobierno es una cosa insólita, están al borde de conocer el resultado electoral del 11 de agosto. Y por otro lado, Fernández ayer sugiriendo que el fondo habló de adelantar elecciones, un disparate que aquel que conoce mínimamente la liturgia del fondo, el fondo jamás debe decir una cosa así, es un verdadero disparate, o sea, muy poca prudencia hay de parte de los dos candidatos. Pero eso, disculpe, expert, eso no lo dijo Alberto Fernández. Bueno, yo lo que le digo es lo que desde el Frente de Todos se dejó trascender que el fondo había dicho. No, pero ahí, le diga quién exactamente del Frente de Todos. Bueno, Alberto Fernández es el líder del Frente de Todos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué nombre quiere que le pongamos lo que yo dije? Frente de Todos. Bueno, del Frente de Todos usted, surgió la versión Pérez, pero vamos a discutir las cosas profundas, no chiquitaje. Si salió de la boca de Alberto Fernández o salió de trascendidos del periodismo del Frente de Todos. Hablemos de lo profundo. De algún lado, el Frente de Todos salió que el fondo sugirió la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones, lo cual es gravísimo. Esa cosa ni deberían estar sobre la mesa de discusión. Pero usted tiene, disculpe tan que me interrumpa, delicado como el que estamos. No me interrumpa, yo terminé. Bien, pues todos coincidimos en que es muy importante las declaraciones de Alberto Fernández, dado, como usted decía, el caudal de votos que tuvo. Por eso le pregunto si usted tiene algún dato de que esa versión salió del Frente de Todos, porque el comunicado es muy claro. Lo leí de la prensa, ayer a la noche. Entonces... Pero en todos lados está, es más, hay un comunicado del fondo desmintiendo esa versión, así que eso estuvo dando vuelta. Sí, todos lo leímos. El no es que quedó es solo en la prensa, no quedó solamente en la prensa. El comunicado el fondo emitió un comunicado negando que haya sugerido esa posibilidad, así que evidentemente
eso salió del Frente de Todos. Y... a mí me parece muy poco prudente eso. Yo no, lo que digo, totalmente. el líder del Frente de Todos debería evitar que estas cosas trasciendan. Por la información que tenemos nosotros, no hay nadie pensando en esa situación, sino todo lo contrario. O sea, hay una intención de que todo siga su curso, que haya las elecciones pero generales. Todos queremos el paraíso y la vida eterna, pero para que eso se logre hay que evitar que se digan esas cosas, sea de quien haya salido de adentro del Frente de Todos. Bien, y le hago otra consulta. La discusión ahora también respecto al FMI está en torno al último desembolso, ¿sí? A los 5.400 millones de dólares que faltan. ¿Qué cree que va a pasar y qué quiere que pase? Son dos cosas distintas. Yo lo que deseo que le pase es lo mejor para el país. Que lo mejor para el país es que ese desembolso ocurra. Esa es la segunda parte de la pregunta. Sobre la primera parte, que si va a ocurrir o no, no tengo la menor idea, porque por un lado tenemos metas cumplidas al límite en el trimestre anterior, que terminó en junio, y por otro lado, el fondo, ya lo ha dicho, quiere ver qué dice Alberto Fernández sobre el futuro del acuerdo. Así que hay un tema político que a mí se me escapa por completo, creo que a cualquiera se le va a escapar. Expert, ¿cómo evaluaría la gestión del Fondo Monetario Internacional respecto a la Argentina a partir de mayo del año pasado, desde que se retomó la relación? Les contesto esto y corto porque tengo que entrar a una reunión. Yo le dije a la producción que la tenía. Mira, déjame hacerte una pequeña introducción para contestarte la pregunta puntualmente. Argentina, desde 1968, que firmó el primer acuerdo con el fondo, medio siglo transcurrido, medio siglo. Ha firmado 27 acuerdos. Prácticamente casi un acuerdo cada 2 años. Los 27 acuerdos que firmó, salvo 2 o 3, pero lo grueso, ponerle los 27 para exagerar, porque, 25, ponerle 27. 25 de 27 acuerdos que Argentina firmó, que es un récord en el mundo, es récord en la historia, lo firmó después de alguna crisis. Ergo, Argentina, cada vez que firmó un acuerdo con el fondo, lo firmó porque previamente terminó en una crisis. Entonces, Argentina siempre termina firmando acuerdos con el fondo en crisis, y supuestamente esos acuerdos con el fondo son para evitar que la crisis se profundice más. Cuando Argentina ha firmado acuerdos con el fondo es como un incendio, que vienen los bomberos y a lo mejor le echan agua en un cuarto en el cual no se estaba incendiando, pero si usted no tenía el fondo probablemente se hubiera incendiado todo y hubiera quedado cenizas. Usted con el fondo salvó algo. Por tanto es divertido, hasta piola y obviamente bárbaro políticamente hablando para echarle la culpa al fondo de todo lo que nos pasa, dado que este país vive en crisis. Entonces, el Fondo Monetario siempre tiene un papel muy, muy antipático en el mundo porque aparece en el 90% de los casos cuando el país, previo al ingreso del fondo, tuvo alguna crisis. Entonces, echarle la culpa al fondo es bárbaro, porque a uno lo exculpa, entre comillas, de la responsabilidad de haber llevado al país a una crisis. Cuando uno va al fondo es porque se fue a la B, alguna crisis tuvo. Entonces, al papel del fondo siempre hay que juzgarlo ahí en el límite de un país en crisis y que pidió por esa crisis ayuda al fondo. Bien. Expert, ha sido muy amable en atendernos. Muchas gracias. Buen día. Que tenga buen día. Hablábamos con José Luis Expert, candidato a presidente por